Está muy lejos. ¿Qué pasa de ahí arriba? ¡Oh! Theory, era buena la intención. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo hacer? No, Riddle, no lo hagas. Riddle, no lo hagas. Riddle, no lo hagas. No lo hagas. Las superestrellas hicieron todo lo posible por llegar a lo más alto de la escalera para conseguir el maletín de Money in the Bank, pero solo dos pudieron lograrlo. Hola a todos, yo soy Quetzal y Boom, y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de WWE Money in the Bank 2022. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Money in the Bank arrancó con la lucha de escaleras femenina. Becky Lynch y Asuka se quedaron solas en el ring. Comenzaban a subir las escaleras y Raquel mostraba su poderío. Big Time Bex castigaba a la mayoría con un salto sobre la escalera. Luego Alexa con un bombazo les repetía la dosis y era la primera en intentar subir por el maletín, pero no la dejaron. La emperatriz del mañana con el camino despejado intentaba subir, pero Lacey no se lo permitía y Becky las hacía caer. Shotzi y Evans se enfrascaban en una lucha sobre la escalera. Raquel y Liv se unían a la batalla. Raquel se le metió, Dios mío. ¿Vieron cómo se le metió por entre las piernas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una de las favoritas. Una querendona del universo. Una mujer que ha estado muy cerca del campeonato de Raw. ¡Lo hizo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no todavía, no todavía. Raquel se lo quiere impedir. Liv Morgan cerquita de la... ¡No! Mientras Raquel y Asuka luchaban fuera del ring, la notable Bex aprovechó y le aplicó un tremendo sentón a la emperatriz sobre una escalera. Becky tenía el camino libre, pero apareció Liv Morgan y con un movimiento magistral se quedó con el maletín y es la nueva señorita dinero en el banco. Bobby Lashley y Theory se enfrentaron en una lucha por el campeonato de los Estados Unidos. El público apoyaba al todopoderoso que empezaba con todo. Theory se notaba temeroso. La habilidad del protegido del señor McMahon comenzaba a surgir, pero Lashley lo estrellaba contra el esquinero fuera del ring. Theory se recuperaba y le aplicaba un bíceps al rostro, cuenta y se libraba. Un poquito más abajo, casi en el abdomen. Un poquito más abajo, casi en el maruto. Ay, 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 hace el enganche, hace el enganche, hace el enganche. Busca la bandera, dice que no, el campeón. Sí, hay que protegerse, que estamos en guerra. Y la guillotina con la cuerda superior. Theory, véanlo, hace el enganche. ¡Oh, no! ¡Dios mío! Pero el levantamiento militar, prácticamente lo levanta, el levantamiento militar. Y el impacto con talona, lo vi venir. Mayuya puede ser todo uno y dos. Con patadas al rostro, Theory parecía tener el combate en la bolsa, pero no lo lograba. Con piquete de ojos incluido, Theory le hacía una lanza al todopoderoso. Luego intentaba finalizar el combate, pero Bobby Lashley lo revertía y le aplicaba el candado del dolor. Theory se rindió y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos. El tercer combate de la noche llegó con Bianca Belair versus Carmella enfrentándose por el campeonato femenino de Raw. Estas dos se dieron con todo hasta llegar a los empujones. Bianca comenzaba castigando fuertemente a Carmella en la espalda y tenía que salir del ring a tomar un respiro, pero la campeona no se lo daba. Ahí está. Oye, la está ablandando, pobre espalda. Directamente desde M&G Grand Garden Arena. Y... ¡no! ¡Miren cómo marcha! El suplex bandera ha aterrizado feamente en la retadora. ¡Qué increíble! ¡Oh! Muchas cosas son increíbles. No sé ni cómo no se le ha caído el lacito con todas esas movidas espectaculares. Oye, señora árbitro, ustedes vieron. A la campeona no le dice nada. No puede ser. Dios mío, la noqueó. Mela se recuperaba y azotaba la más de WWE contra el ring, pero le duró poco el momento y Bianca continuaba con los castigos. En un descuido, Carmella intentaba una serie de paquetitos para finalizar con una patada al rostro. Cuenta, pero no lograba llegar al 3. Luego de varios dimes y diretes, Bianca Belair se quedó con el combate luego de un beso de la muerte. Carmella no lo tomó muy bien al final. Los Usos y los Street Profits se enfrentaron por los campeonatos en parejas unificados de WWE. Las acciones arrancaron con Jimmy y Angelo Dawkins. Los Profits tomaban la ventaja rápidamente. Jay entraba al quite, pero Montez Ford lo atendía igualmente. Luego de un doble knockout, Jay recibía a Montez Ford con una patada. Le aplicaba la cuenta, pero se lograba zafar. Los Usos tenían el control total del enfrentamiento y los ataques sin cesar seguían. Montez Ford sacaba la garra y revertía las cosas. Dawkins. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo vuela! ¡Qué bala de cañón! ¡Ay, Dios mío! Por encima de la cuerda superior ha regresado uno de los campeones. Tiene por más. El lazo lo conecta. Se lo pone de corbata. Repite la dosis. Y... ¡oh! Pecosa para detenerlo. Vamos, Jimmy. Ponlo a gozar, Jimmy.
a las cuerdas con látigo irlandés. Miren cómo brinca ese hombre. ¡Me lo vio venir! ¡Me lo vio venir! Con el codazo sorprendió. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vean el trompito y conecta. Y remata con linda patada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Los gigantes! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Puede ser todo para los campeones! ¡Y uno! ¡Y dos! Con un vuelo impresionante y una desnucadora, los retadores estuvieron a punto de conseguir los campeonatos, pero aún no podían. Con un espectacular vuelo sobre la tercera cuerda, Angelo aterrizaba sobre los usos, luego los remataba, pero Jimmy salvaba a su hermano de la cuenta. Con uno de los usos retenían sus campeonatos y se llevaban el encuentro, luego de los reclamos de los Street Profits. Seguido llegó el combate por el campeonato femenino de SmackDown. Estas dos sí que se traían ganas y desde el inicio lo pudimos ver con una serie de llaves al brazo. Ronda Rousey intentaba un candado al tobillo, pero Natalya se recuperaba y se tomaba de las cuerdas. Natalya mostraba su experiencia con una serie de movimientos. Luego le aplicaba un candado al cuello a la campeona que no se rendía. Las dos continuaban con serie de llaves y palancas al brazo para hacerse rendir, pero ninguna lo lograba. Hay un legado encima. Es mucho lo que se defiende cada vez que una superestrella entra al ring. Hay tantos combates importantes de su papá, de sus tíos. Y franco tirador. Ahí. Pero esto no le va a funcionar. Nati. Bueno, la está leccionando que es lo que quiere hacer. Y eso lo entiendo. ¡No! La mujer más mala del planeta, con una movida espectacular, logró hacer rendir a Natalya con unas pinzas al cuello y una palanca al brazo al mismo tiempo. Y la primera sorpresa de la noche llegaba. Liv Morgan subió al ring con el maletín en mano para canjear el contrato obtenido minutos atrás frente a una lastimada Ronda Rousey. De inicio, Rowdy logró aplicarle una llave al tobillo y parecía que Liv iba a desperdiciar su oportunidad, pero con una patada logró zafarse y terminó venciendo por cuenta de 3 a Ronda Rousey para convertirse en la nueva campeona de SmackDown. Creció, se esmeró y lo dio absolutamente todo por este momento. Y son momentos preciosos que no son solamente importantes para las superestrellas, sino para nosotros. En el evento estelar de la noche, la lucha de escaleras masculina comenzaba con los 7 participantes buscando el codiciado maletín. Y la segunda sorpresa llegó. Adam Pearce agregaba a Theory al combate. ¿Quién lo habrá pedido? En el inicio del combate, todos se fueron contra Omos, pero no le hacían ningún rasguño. El gigante nigeriano tenía el camino libre hasta que el guerrero escocés le aplicó una Claymore. El visionario y el bro se daban con todo. El maestro de la estrategia se avivaba, pero el loco Omos no lo permitía. Nuevamente todos se unieron en contra de Omos, que terminó enterrado en las escaleras. Rollins, Zayn, Sheamus y Theory competían en lo más alto de la escalera, pero nadie lograba tomar el maletín. Riddle comenzó a atender a todos. Y este atleta es tan impecable. ¡No! La variante de Randy Orton. Es increíble porque Riddle es un atleta con un arsenal completamente ilógico. Porque lo hace todo. ¡Ey! Hablando de ser. Lo hace todo, pero perfectamente bien. No importa lo que sea. La rodilla. Bloqueó las intenciones del gran Drew McIntyre, 2 veces campeón de WWE. Y enganche bonito. Para después rematar con esta patada chilena. ¡Oh! Para marcar Moss. A los Randy Orton. Para Seth freaking Rollins. Y A-Town. Está muy lejos. ¿Qué pasa ahí arriba? ¡Oh! Theory era buena la intención. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es ser? No, Riddle, no lo hagas. Riddle, no lo hagas. Riddle, no lo hagas. No lo hagas. ¡Oh! Omos salió de la tumba de escalera y comenzaba a limpiar el ring. Luego recibió un castigo simultáneo de todos los participantes para terminar aterrizando sobre la mesa de comentarios. Drew estaba a punto de obtener el maletín con un Sheamus aprisionado sobre la escalera, pero Butch apareció y no lo dejó. Luego Seth Rollins entraba, pero Riddle le aplicaba un RKO desde lo alto. El bro subía, pero llegaba Theory, que lo hizo caer, y tenemos nuevo señor dinero en el banco. Theory se quedó con el maletín. Hasta aquí todos los resultados de WWE Money in the Bank 2022. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.